8 meses de embarazo. Tienes que hacer un esfuerzo. Hace 34 años se estrenó en México una historia que se convirtió sin duda en una de las más exitosas de la televisión mexicana, no solo en nuestro país, sino además fue una de las más vistas a nivel internacional. De hecho, aquí entre nos, que no sepa nadie, pero una de las más vendidas de Televisa. Estoy hablando de Simplemente María. María López, una chica, dicen ingenua, ¿no? Pero que con tal de evitar que la siguieran acosando en su ciudad, se muda a la capital, o sea, la Ciudad de México. Se enamora perdidamente de Juan Carlos del Villar y claro que ella le da la prueba de amor. María, ¿por qué? Pues así comienza esta historia de drama de la pobre María enfrentándose a la terrible villana Lorena del Villar. Claro que no podemos dejar de lado que la gran Sabi Kamalich también hizo esta versión allá en el Perú. Yo soy Aurora Valle y así arrancamos las confesiones de Simplemente María. Mira usted, señor, yo soy María López y quiero ver a mi amiga Crisanta. Aquí no hay ninguna Crisanta. Sí, ya lo sé, señor. Crisanta es una amiga mía que trabaja aquí en la capital. Voy a tener tu hijo. Voy a tener tu hijo. Tranquilizante. Mi niño, ¿qué le pasó? Se lo entregamos a su madrina y a un señor que venía con él. Te quiero, Fernanda, te quiero, te quiero. No, Dios mío, no. Para que ese maestro sea el padre, nunca. Primero me matas. Eso es lo que voy a hacer. ¿Serías capaz? Ya verás que sí. Hazlo. Anda. Quiero ver hasta dónde llegas. No podrás. ¿Y sabes por qué, María? Porque aún me quieres. ¡María López! ¡Tu hora ha llegado! Qué placer tener a estas grandes actrices y este gran productor aquí en el foro. Victoria Rufo, la Queen. Ay, qué bonito. Te emocionaste. La villana de esta historia, pero no tiene que ver nada con la vida real. Gaby Goldsmith. Lo juro. Okay. Y a otra que también le vieron la cara como a María, a Diana Parra, bienvenida. Gracias. Y mi querida Vanessa Bauche, tenías muy poquito, iba a decir los años, Muy pero chiquito, estaba muy pequeñita. muy pequeña cuando Sí. estabas en esa historia. Y yo muy agradecida de hacer este reencuentro de Simplemente María. Don Salvador Mejía, que en ese entonces eras asociado de Valentín. Así es. ¿Verdad? Sí. Que dicen que todos pasaron, en el buen sentido, todos aprendieron con Valentín. Ay, sí. Y ahorita no puedes decir nada. porque Los sin hijitos duda. de Pim. ¿Verdad? Los hijitos Sin de duda Pim, alguna. claro. Todos. Verónica Kimstein también, ella arrancó de hecho el proyecto con Don Valentín. Yo de hecho estaba en Carrusel y en eso Don Valentín me cambió para acá y entonces ya estuve con Victoria y todos ellos llevando a cabo la parte de producción junto con él. Ya llevabas varias novelas, Victoria, pero creo que, qué chistoso que te dije Victoria, ¿verdad, Vicky? Viquita. ¿Cómo tú dices? Vicuchis. Así me dicen. No, Victoria suena muy fuerte. Sí. Vicky, Viquita, la Queen, como quieras. Como quieras decirme. Bueno, sabes que te quiero mucho, pero Yo sé. eso no tiene nada que ver con que eres una de las grandes protagonistas de la televisión mexicana, sin duda, de las telenovelas. Pero creo que esta telenovela también impulsa mucho más tu carrera de donde venía tu carrera. Fíjate que fue muy chistoso el que yo hiciera esta telenovela. Lo agradezco mucho porque la verdad creo que es una de las novelas que más satisfacciones me han dado aquí y en todo el mundo. Simplemente Mary. Simplemente María. Yo iba a hacer una novela que se llamaba Yo compro esa mujer, con Ernesto Alonso, y ya tenía yo los capítulos y todo, y de repente un día me habla el señor Azcárraga y me dice, vas a hacer Simplemente María. Oh,
o sea, pues, ¿por qué no estaba yo ya en otra? No, va a ser simplemente María. Para mí fue un poco difícil aceptarlo, porque yo me acuerdo que simplemente María que hizo Sabika Malich, que además fue linda porque estuvo con nosotros también en el arranque de Simplemente María de nosotros, estuvo Sabi ayudándonos, y yo sabía que había sido un exitazo esa novela. Ajá. Por mis padres. Entonces cuando me dicen, vas a hacer Simplemente María, dije, no, a mí me quieren matar, a mí ya no me quieren aquí. Y luego a las 5 de la tarde dije, no, ya, adiós Victoria. Y ya ha sido uno de los grandes éxitos que he tenido. Tuvo un rating impresionante esa novela, un reparto maravilloso, y como bien dijiste, ahí yo conocí a Salvador. Y Salvador era novio de apenas de Natalia. De Natalia, hoy tu esposa. Bueno, nos conocemos desde La Fiera. Sí, bueno, desde La sí. Fiera antes. Pero Natalia entró ahí en Simplemente. Ahí entra. Hoy la Queen va a sacar los trapos. ¡Ay, sí, no me digas! No, pero sí fue una novela muy bonita. Yo estuve ensayando mucho tiempo con Beatriz Sheridan. Antes de entrar a grabar, ella me daba mis clases. Nos fuimos a recorrer varias partes de la República para escuchar los diferentes tonos que yo debería de utilizar como María. Hay diferentes tonos dentro de la República de las inditas, vamos. Entonces, ella quería algo muy dulce, algo muy suavecito, que no se viera forzado. Y la verdad fue una gran maestra, Beatriz, que donde esté, la amo, la quiero mucho, me ayudó muchísimo. Una gran directora, yo creo que con todos, muy exigente, obviamente. Así es. Pero bueno, bárbara, sabía de luces, de escenografía, de colores, de lo que le pusieras, ¿no? Entonces creo que me ayudó mucho ensayar con ella antes de entrar a Foro. Y fuimos grandes amigas. Y luego, bueno, pues todo el reparto, o sea, grandes compañeros. Pero dime una cosa, por ejemplo, Salvador, tú que estás en la producción y tú que llevaste el peso del antagonismo en esta novela. Tenía que hacer pruebas, ya no hacían pruebas, tú vas directo a tal personaje. ¿Cómo te cae la antagónica? Que todo el mundo te odiaba, ¿no? Básicamente. ¿Cómo se da esto? ¿Se imaginan cómo va a ser la historia? Bueno, en ese entonces se planteaban muchísimo los arquetipos pues más clásicos. De la villana Cacle, que decimos ahora. Exactamente. Entonces, por ejemplo, por eso el pelo oscuro tenía que ir con Victoria, rubia, los malos, los ricos. O sea, era mucho más marcado el contraste socioeconómico y ese era el experto en eso, era don Valentín. Tenía un ojo impresionante para elegir y para soñar, o sea, la verdad. Entonces, Verónica Pimstein colaboró muchísimo en esa creación también, y Gaby pues venía perfecto para la hermana de Manuel, ¿no? De Zaval. Entonces, pero muy mal. Y el maestro Jaime Carza. Entonces, claro, como que en paz descanse, ¿no? Entonces, porque hay varios aquí que, como decíamos, que en paz descanse. Ya no están. Pero bueno, o sea, fue una gran experiencia. Realmente la peruana fue un ícono mundial. O sea, por eso también lo de Victoria, de que pues el miedo de interpretar este personaje y toda esta iconoclasta que lograra penetrar a la audiencia, fue muy importante. Entonces, era un gran reto para la empresa también. Y efectivamente siguió los mismos pasos para exportación, etcétera, en Europa del Este, en muchísimos países, Rusia, etcétera. Fuiste tú a un viaje, ¿no? A Rusia justamente, porque los rusos, así como los ves, lloran más que nosotros. Los hombres lloran, etcétera. Entonces, sí, realmente el melodrama de Televisa como marca ha sido impactante. Oye, y representar pues la villana. Sí. La villana que además, ahorita como que las cosas han cambiado, pero en aquella época en donde el público odiaba más a los villanos. Fíjate que sucedió algo para mí, muchas sorpresas con el personaje de Lorena del Villar, pero curiosamente era un odio-amor. O sea, yo iba a cualquier lado y era la gente, ahí va la mala. O sea, dejé de llamarme Gabriela, me volví la mala. ¿La mala? Y a donde iba la gente, fue cuando conocí realmente la fama, porque yo venía de haber estado en 3 telenovelas previamente y de No Empujen, traía la imagen todavía del atractivo visual. Entonces, cuando entro acá es un
parteaguas el tener la oportunidad de tener una directora maravillosa, no solamente en foros, sino toda esta preparación de la que habla Vicky, que coincido, como es doña Betty Sheridan. Todo eso me hizo crecer muchísimo, que a partir, válgase la redundancia, de ese momento, la imagen, en mi carrera, todo pues tomó otro camino. Creo que sin duda simplemente María a mí también me catapultó en muchos sentidos, y es hoy por hoy una novela que la gente te sigue escribiendo en redes, recordando el personaje. Mencionaban Rusia, pues en la época de la perestroika había anécdotas tales como que la gente, ya esos días que estuvieron en casa, gracias a simplemente María, sobrellevaron la perestroika. O sea, esos días de encierro, anécdotas de ese tamaño. A mí me invitaron a los estudios Universal también, con Toño Mauri. Fueron Adela Noriega y fue alguien más de otra novela de Sudamérica. O sea, era muy, muy representativa. Fue muy fuerte y sigue siendo. Sí. Y luego los villanos son como los gatos que tienen como más de 7 vidas, ¿no? Sí, sí. Adriana Parra, y tú eres la mejor amiga de María López. Tú eres Rita. Pero permíteme lo que te voy a decir. Con todo el respeto, a las dos les vieron la cara. Básicamente porque te pasó lo mismo. Bueno, no. Bueno, sí le creíste a uno, otro. Bueno, no, yo le decía a María, a Vicky no, a María, a Aguas, no puede ser así, porque sí, María y yo, bueno, Victoria creo que antes, y yo recientemente, el año pasado, descubro que hay un club de fans de simplemente ¿A poco? María. Wow. Y de repente recibo un regalo en casa, que es una caja pintada por una de ellas, con una fotografía mía, 30 detalles de simplemente María. Y yo lloro, por cierto, digo, estamos ahí en el programa y dije, es que las tengo que mencionar. Claro. Bien hecho, porque bien hecho. he hecho otros trabajos muy bellos también, pero simplemente María yo creo que es una huella indeleble en nuestro transcurrir por este escenario. Bueno, yo realmente tengo que decir que como yo era tan niña, la verdad es que no me acuerdo. ¡Qué bárbaro! No es cierto. Mírale, Gracias. Sí, síguele. Sí, pero sí usabas el control, ¿verdad? Yo era tan niña que no me acuerdo, no es cierto. Vanessa Bauche, estabas muy jovencita. Bien chiquis. Y yo investigando un poquito, pero ya ves que a veces que si los datos son correctos o no, dice que es tu primera telenovela. No. Es la tercera. Es que mi biógrafa no autorizada, la Wiki, esa Wiki se inventa unas historias bien padres. Estuve casada no sé cuántos años con un actor, con Marco Pérez de Amores Perros, y yo así, ¿en qué momento? No, siempre ponen que es la primera, pero no. La primera fue Dos Vidas, de Eugenio Cobo, que dirigió Benjamín Kahn, con Rebequita Jones y Fernando Balzaretti, en fin, un reparto muy padre. Y La Rañaga creo que también estaba, un repartazo. Y después hice Flor y Canela, también de Cobo. Ajá, con Mariana Garza. También con Mariana y con mi Edith González, mi reina, con mi güerita preciosa, que de ahí nos conocimos, de ahí nos hicimos amigas. Y la tercera fue simplemente María. Pero la gente, yo creo que por esto que están diciendo, de este impacto tan profundo, es una huella como indeleble en la memoria colectiva, popular, latinoamericana y mucho más allá. Yo creo que por eso la tienen como referencia, porque además era un personaje muy atrevido para la época. O sea, Julia era una chavita muy precoz, que en esto de querer buscar lo que ahora se conoce como empoderamiento, está necia con que quiere trabajar, se mete a trabajar de secretaria de Juan Ignacio Aranda, el personaje de Juan Ignacio, que está casado, la vuelve su amante y también le ven la cara. Amiga, date cuenta. Les vieron la cara. Claro, y me tuvieron que cambiar, de hecho, me acuerdo con Betty, que maravillosa compañera de trabajo, Beatriz Sheridan, además de como actriz, gran actriz, como directora muy rigurosa, meticulosa. Me acuerdo que hicimos algunas escenas semi-íntimas, pero hoy estaba muy preocupada la producción porque yo pues, era menor de edad y eran escenas subidas de tono, que cuando pues antes de que prohibieran lo de la copa y todo esto, que sí se podía ver, pero no, y estaban preocupados, me acuerdo, porque el personaje al paso de los años seguía siendo la amante de este hombre, pensando que algún día se iba a divorciar y casar con ella, y obviamente yo ya no podía continuar en la siguiente etapa. Entonces me acuerdo que Betty,
como con mucha pena, me dijo, híjole, se me hace que, es que de por sí soy tragaños. Entonces, me veía todavía más chiquita de lo que era. Entonces me dicen, ya para la siguiente etapa está medio trenzudo, pelón para que puedas hacerlo, porque ya son escenas más subidas de tono, son más intensas, y entró Rocío Brambila, si mal no recuerdo, a la siguiente etapa de Simplemente María, y ya no pude yo concluir el personaje, pero lo más bonito, digamos, o lo más memorable que yo tengo fue mi relación con Silvia Derbez, obviamente, que en paz descanse, la quise muchísimo al paso de los años. Tuve una relación con ella escénica muy bonita, me dio muchos tips, me enseñó muchas cosas, fue muy generosa conmigo, y Jaime también, Totó precioso, Jaime Garza también. Entonces, digamos que era como que también era nuestra vecinita. Barreto, que es finalmente el personaje, Juan Carlos Barreto, es con quien finalmente creo que termina Julia, después de muchos años, era como el enamorado desde que eran chicos. O sea, tú terminas con... con el personaje de Barreto, pero que al principio creo que no lo pelaba. Cuando yo era joven, bueno, cuando que Barreto era joven no lo pelaba. Yo me enteré no lo que doña Silvia Derbez... Ahí empezó el asunto, yo creo. Que estaba en esa novela. Ahí empezaron varias historias. Ahí empezaron varias historias. ¿Qué pasó? Ay, mi pecho no es bodega. A ver, Cuéntanos. Doña Silvia Derbez, Sí. pues luego se tuvo un romance hasta el día de su muerte con Juan Carlos Barreto. Así es. Claro, muchos años. Pero empezaron en Simplemente María. Entrañable, enamoradísimos, Así se es. amaron hasta el último día de su existencia. sí. Fue un reencuentro que no De se almas. entendía muy bien, ¿no? Como decías, pero Por la ¿cómo? diferencia de edades. Y para la época. Que hablando de doña Silvia, pues el pretexto de Eugenio dicen que entrar al foro era ver a su mamá. Pero en realidad... no. Andaba de ojo alegre, andaba de ¿Verdad ojo que alegre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada Eso Se me va dicen. la mano. Se me va la mano. Sí. ¿Tú qué dices, Vicky? Ah, no, claro, pues iba a buscar disque a la mamá, pero como el camerino de Silvia estaba al lado mío, pues entonces estaba muy fácil saludar primero a mí y luego a su mamá. Y ella estaba a la entradita. Claro. del foro, a la entradita. Entonces tú pasabas el Pásele. pásele. Bienvenido, bienvenido. Ahí. Bueno, fue. más o menos, terminando Simplemente María, fue que Sí, en este maravilloso ser empezamos este a mundo. salir y luego tronamos de alguna manera, no nos volvimos a ver, según él, que porque puras mentiras. Pero después estuvimos ya juntos y bueno, pues fue cuando José Eduardo nació en 1992, imagínate. Wow. O sea que nosotros empezamos terminando Simplemente María. O sea, ves, empezó a cocinar en Simplemente María. Todo se cocinó ahí, todo. Todito. Sí. ¿Tú no? No, tú no. No, yo nada más veía. Que luego es muy difícil, ¿no? Separar un poco como el aspecto de la vida personal y estás A mí en el todavía no me ha trabajo. pasado, pero- Pues ¿con quién más sales si estás encerrado en foro? Sí. ¿Cuántas horas? Bueno, algunos empiezan y otros terminan. También, ¿verdad? Por la misma razón. Es sea, cierto, sí. Lo de Exacto. las horas, porque de repente nosotros llegamos a tener breaks de 76 escenas en Sí, un día. sí, sí. Teníamos 3 foros, Sí. cámara portátil y unidad exacto. al mismo tiempo. Y hoy en día se quejan porque Sí, sí. el break está muy grande. Pero también teníamos ratings de 60 y tantos Uy, puntos sí. que Aquel dices, no los entonces. No, crees. bueno, sí. Sí. O sea, Y ahorita de ya verdad nadie. es importante, ¿no? Como Claro. también recordar esa parte, porque vaya, es un contraste en la línea del tiempo, sabemos que hay muchas cosas que intervienen, pero sin duda fue una época en que la telenovela mexicana era número 1 Sí. a nivel mundial. O sea, sin Sí, duda. sin duda. Claro. Ahora, para hacer, Mira. perdóname, chava, 150 capítulos Sí, de una. 296 Sí. días grabando. exacto. Aparte, Mira, de hecho hasta 96. entró Arturo Ripstein, Así es. porque él dirigía muy rápido, entonces él de repente sí se echaba 40, 50 escenas al día y venía a echar la mano porque era amigo de Valentín. Entonces, lo importante de esta historia es que cada personaje tenía un conflicto y cada personaje se volvía como entrañable. Entonces, a pesar de la premura y de estar pegados al aire,
pues se sacó con mucho sentimiento y traspasó la pantalla. Claro. Y a tal grado fue tan aspiracional que ya la segunda parte, que pasan 20 años, Sí. pues ya hasta hicimos otra entrada. Sí. O sea, fue a París a su exposición. Hubo un incremento en la venta de máquinas de coser, según nos informaron. Es que la en ese entrada entonces. que Porque bailaban. Sí, la primera era un burrito acá, toda ingenua, como dices, en los dinamos, y la segunda ya era hasta una coreografía, un performance. Y sí, era muy moderno, ¿te acuerdas? Sí. Entonces ya venía la parte juvenil, venía Toño Mauri, Mayrani y Angélica Rivera. Angélica Rivera. Y Andrea estaba- Legarreta, que era villana en la Legarreta también. historia. Entonces sí fue una gran telenovela, la verdad. Oigan, y bueno, pues estamos hablando de ustedes que son talento exitoso en todos sus campos y en la ortodoncia también, Gaby Gosmi. Claro. Estudiaste ortodoncia, ¿no? Odontología y después me especialicé en responsabilidad Ah, ok. social. Entonces, Sí. bueno, pero también es importante hablar de aquellos que fueron parte muy importante de esta historia, que desafortunadamente ya no están, se nos adelantaron, como Manuel Zaval, Jaime Garza, Así es. David Ostrowski y, por supuesto, como comentábamos, doña Silvia Derbez, Así es. entre otros. Es una mujer muy luchona. ¿Y tu romanticismo no tiene nada que ver con María? Así que tiene 5 hermanos. Pues sí. ¿Y ahora con quién se quedaron esas criaturas? ¿Por eso no quieres ir a la casa? No me hagas pensar que tienes vergüenza frente a mí. Pues tuve que hacer algo cerca de la universidad. Y me dije que no estaría de más enterarme de cómo anda la carrera de mi hijo. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan cuando ven o se ven? Ay, pues tantos recuerdos tan bonitos. Un personaje maravilloso que pues me sigue dando muchas satisfacciones. Y una mujer que se superó, que creció, que quiso aprender, superarse. Así tenían que ser las telenovelas, ¿no? Inspiracionales. Así es. Y La verdad que sí. aspiracionales. Sí. En París nunca te hubieras imaginado A María López. y a No, pero Anunciada, aparte y en hacer sus Rusia, ¿no? desfiles, Todo lo que movió y motivó a la gente allá. Como decía Salvador, que los rusos lloran también mucho. Y sí es cierto. A ver, cuando antes de que llegué allá- sigas, Cabina, vamos a adelantar lo que teníamos de sorpresa para Vicky. Vamos a meter de una vez unas imágenes precisamente tuyas en Rusia. Будет показан видеофильм о пребывании актрисы Виктории Руффа в России. Кинопрограмм телерадиокомпания Останкино представляет Викторию Руффо. Se coló ahí, ¿quién sabe, verdad? Mi hijo, esposo, hermano, que es lo que decía Victoria, que ahí conocí a Eugenio, que le mando todo mi amor, porque lo quiero muchísimo, es mi jefazo de la vidaza. Pero sí, Qué tristeza me da tu vida, la verdad. Se aparecen hasta en donde no. Estábamos viendo imágenes de Victoria Rufo. En Rusia, que fue una maravilla. Con Toño Mauri. Que Toñito yo le decía, no, porque allá sí creían que yo era diseñadora y que yo era mamá de Toño. ¿Y te llamaban Entonces, María? Claro, a mí me decían María, no me decían Wow. Victoria. Entonces, me daba mucha risa porque le preguntaban la edad a Toño y yo le llevo 3 años a Toño. Y entonces le decía, no seas así, o sea, ¿cómo dices tu edad? Entonces imagínate cuántos me van a echar a mí. Digo, bájatelos tantito, ¿no? Pero la gente, a la hora que nos tocaba, que nos saludaba, lloraban. Yo decía, pero ¿por qué lloran, no? Pero era tal la emoción de verme, de tocarme, de estar conmigo. Y entonces terminábamos todo el mundo llorando, porque yo también soy demasiado Yo sé que chillona. eres muy chillona. Entonces imagínate, ¿por qué lloras? No te decían, y tú, pues vamos a llorar, ¿no? Pues vamos a llorar. De todas las épocas que iba, por las cuales yo iba a pasar. Y le dije, suena padrísimo, me encanta la idea, es el primer antagónico, pero le digo, ay, señor Pimstein, no estoy como fuera de casting, de edad, y me dice, Vicky Rufo va a ser la protagónica. Y digo, si Vicky acepta esto,
yo acepto el antagónico. Bueno, no hay bronca. Él manejaba mucho el miscasting. Exacto. Y yo le preguntaba, porque después en otras producciones, como que me volví de hacer siempre personajes donde yo era mamá. No, tú te tienes que ver Divina. como si fueras la novia de Toño, o sea, Regia. José Ignacio. Joven. Bueno, pues ok. Sí. Pero sabía lo que hacía. Digo. Pues vamos a recordar un poco de esas escenas que ahora que tengo que confesar, porque no les digo que yo era muy chica y entonces tuve que volver a ver escenas de la novela, ¿no? Y entonces, Ay, tan nenita ella. Tan nenita. y entonces hay unas escenas de María y tuyas, de una maldad terrible, Gabigol. Pero vamos a recordar más escenas y a las villanías de Lorena del Villar. Lorena. ¿Cómo te atreves a decir ese disparate? Lo quiero más que a nadie en el mundo. ¡Cállate! No quiero que vuelvas a ver ese miserable. ¿Por qué la golpeas, Lorena? ¿No oíste lo que me dijo? Estás podrida, Lorena. ¡Podrida! ¡Ay! Chava, dime una cosa, a ver, muchas escenas de cachetadas y la pobre de Lorena del Villar tratando de fastidiar a María López de principio a fin, ¿no? ¿Hasta dónde tienes que tener tanto cuidado? Porque si no ya se vuelve una aburrición de, ay, otra vez hacia la protagonista, ay, otra escena. Mira, básicamente el público lo que percibe en ese momento en su casa es algo catártico. Entonces, finalmente, entre más cachetadas, más rating. Claro. Por eso había tanta cosa. Fíjate, una de las cosas de más impacto es cuando, por ejemplo, la villana va a la cárcel y que la molestan, la golpean y todo. Tiene un impacto en la gente que no sé por qué, pero impresionante. Hasta hoy día, que la siguen haciendo. Hasta hoy día, entonces, porque empieza a recibir su merecido. Entonces, Claro. Yo creo que finalmente pues te están siguiendo una historia, personajes, son una parte idílica de que siguen a los protagonistas, a los personajes entrañables, a las víctimas como Julia, etcétera. Y entonces, y la antagonista pues, es la que se divierte. Esa es la que se divierte con todo y maneja los hilos. Y aquí entre nos se llevaban bien. Sí, muy bien. La verdad es que sí. Muy bien. Ahora resulta que todas eran. Me invitaba a sushi a su camerino. Sí, muy bien, no, la verdad es que todos muy bien. Fue un grupo padrísimo. Sí. Imagínate que estábamos 14 horas aquí, te digo, entonces, pues sí que las pizzas, que sí esto, que el otro, porque pues a veces ni contábamos a comer. Y tal. Ahora, había algo, las cachetadas sí nos las dábamos. Yo sí quiero decir eso porque hoy muchas veces se marca la cachetada, nosotros nos las dábamos. Sí. ¿A poco Y Betty sí te ponía, sí, claro, te ponía la técnica de que aquí, que a veces te acaba retumbando el cerebro, pero bueno, ¿Cómo, sí, cómo? eran reales. Después ya no tanto, porque hubo problemas con Laura y con Talía. Con Laura Zapata y con Talía. O sea, de ahí le bajamos ya un poquito y ya no, ya lo quitamos un poquito. Sí, para que... entre nosotros. Si la vas a contar, casi. cuéntala completa, chava. No, ya, Morena. Oye, y la buena también daba cachetadas, ¿eh? Porque, a ver, me están sacando la pero yo tuve que aguantar varias. Sí, yo vi unas escenas ahí que... No, sí, yo también tengo la mano pesadita. Pesadita. Y aparte tenía todo guardado, entonces imagínate el golpe es el triple de las... Pobre. las sacaba diario aquí Lorena, ¿no? No, pero Lo que pasa sabes es- que sí, también es muy diferente la reacción cuando es de veras a cuando es nada más marcadita o no. Sí. O sea, digo, sí tienes que actuarlo de todas maneras, pero es muy diferente tu reacción a sentir de veras un trancazo en tu cara, que si te volteas con ganas de irte encima al otro y entonces te tienen que parar, o sea, antes lo hacíamos así. Se motiva, ¿no? Sí. Pero a ver, ay, corte, no quedó, se ve un sonido acá, se repite. Ahí vamos. ¿Sí? Yo, ya, no, se repite. ¿Sí? Pero normalmente la toma 1 era la buena, sobre todo en cachetadas o los balazos y eso, porque la 2 ya se cuidaban más o ya está... Ya sabían. Ya viene otra vez. Azorrillados. Sí, ya como que sí. ¿Se nota que la estoy esquivando? Oigan, bueno, vamos a seguir platicando mucho más de Simplemente María, pero obvio que tenemos que ir a un comercial. No se vayan porque ahorita venimos con mucho más. Al regreso, cuando te llamaron para la fiera, le contestaste a Valentín. Sí, que le dije, no, yo no soy su hijita. Y entonces ya dijo que yo era la fiera. No, pero ella se lo dijo, yo no soy su hija, no creas que así suavecito. Confesiones. Pues yo sigo feliz de la vida platicando con estas personas maravillosas. Algunas las conozco más que otras, pero las conozco. Y bueno,
haber hecho Simplemente María les cambió la vida de una u otra manera. Y supongo que hace 34 años ni siquiera se imaginaban hasta dónde podían llegar. Tienes toda la razón. Sí. Fíjate, que yo te voy a contar una cosa que de estas, como la gente se identifica. Yo voy al mercado normalmente y compras tu fruta y tienes tu marchanta. Y cuando en la historia Rita no se puede embarazar y llora y sufre muchísimo porque no puede tener un bebé, llego un día al mercado y me encuentro con la marchanta y me dice, ay señora, antes de que se vaya, tome, le doy esto. Y me da un bonche de hierbas y le digo, ¿y esto para qué es? Para que se pueda embarazar. Pero te voy a decir que yo iba al mercado con Valeria y con Cassandra, ¿no? O sea, me vio embarazada, o sea, exacto, me vio embarazada, sabía. Pero en el momento no soy la señora de esas hijas. Exacto, eres Rita la de la novela. Soy Rita la de la telenovela. Claro. Y me da este bonche de hierbas y va a ver cómo se embaraza así. Ahora, está padre en las novelas también que pueden hacer estas fraternidades, como ustedes dos, que eran María y Rita, fueron toda la novela como un soporte para María. Siempre necesita la protagonista a su mejor amiga, ¿no? Y hemos pasado muchos años, años, no digo meses, sin vernos. Y de repente encuentras la agenda y dices, ¿qué huele? ¿Cómo estás? Y es volvernos a hablar como si nos acabáramos de ver el fin de semana pasado. Es impresionante lo que surgió ahí en Simplemente María. No, y un agasajo de trabajar con ella, la verdad, porque es una excelente actriz, una excelente compañera. Yo no la conocía, nunca habíamos trabajado juntas, simplemente fue donde nos conocimos. Y la verdad, como hermanas. ¿Qué predicamento si estás en una producción en donde no se llevan tus actores? Pero además estábamos muy que ya sabemos fascinados. que sí ha pasado. También la figura de Betty. Perdón, sabías que con Betty, mis respetos, todo mi cariño y el agradecimiento a Betty, pero sabías que tenías que estar ahí en el set y haber estudiado y traer, porque si no, a quien no estudiaba, a quien no estaba a tiempo, no le iba nada bien. Y cuando ves las barbas de tu vecino arder, éramos los primeros en estar ahí todos, o sea, de verdad, ella, una gran escuela. Amor, y ahí venía él. Y ahí ya cuando decía, a ver, mi amor, ven para acá. Ahí venía. Ahí es donde ya salía a temblar. Pero es que también sabes que es muy importante el productor. Así es. El productor Valentín fue maravilloso, sabía muy bien cómo hacía las cosas, por qué las hacía, y todos le teníamos un gran respeto. Exacto. La verdad. Yo le decía hace poco a Aurora que ahí conocía a Salvador, a Carlos Moreno, a Nacho Sada, a Nicandro, Angeli. Todos ellos estaban Carlitos en Moreno, el Pablo equipo. Martínez de Velasco. Sí. Chiquititos. Un equipo de Valentín, entonces son hechura de Valentín todos los buenos productores que están ahora aquí con nosotros. Hubo como muchos mensajes nuevos y también todo lo de en comedia. Contenido y todo lo de comedia. Con también. Rafael Inclán, con Chóforo. También. Olvídate, era Hugo buenísimo. Sánchez, que cada que salía cantaba la de Anillo de Compromiso. Nos la aprendimos. Por eso monedita de oro, era el clásico. Yo no, o sea, cuando mandaba la goma a Juan Carlos, ya ahí, innovando, no soy fue monedita de oro. Nada más nos faltó la chancla, o sea, pero sí. Pero funcionaba muy bien. Pero todo eso lo metía Valentín. Pero qué o sea, maravilla. Ahora, que la gente sepa que tú, cuando te llamaron para La Fiera, le contestaste a Valentín. Sí. Que te dijo, a ver, mijita. Sí, que le dije, no, yo no soy su hijita. Sí, y entonces ya dijo que yo era la fiera. No, mijito, esa es la fiera, vamos. O sea, que el público sepa que casi, ¿no? Sí. Y llega y dices, a ver, mijita, ¿qué mijita? No. Muy bonita esa historia. Oye, pues sí, Vicky, porque, o sea, dijiste, yo no soy su hijita, entonces ahí se dieron cuenta que sí eras la fiera. Sí. No, pero ya me No, había... pero ya se lo dijo. Yo no soy su hija, no creas que así suavecito. Sí le echó... Injundioso. Ganita. ¿Quién era? No soy su hija. No soy su hija, señor. Ándale.
Ya siéntese, señora. Ahora sí nos dicen, ya siéntese, señora, ¿no? Ya siéntese, señor. Bien de hablando así. Pero Y entonces, de ahí fuiste La Fiera, ¿no? Ahí hice La Fiera, exactamente. Pero ahí sí también fue mi primer protagónico. O sea, realmente mis historias más importantes como protagonista fue con Valentín. Valentín creyó en mí mucho y por eso hice La Fiera. Pero conmigo. Sí, bueno, también contigo. Pero no creía tanto en ti. Oye, pues Valentín era nuestro maestro. Era el sensei. Sí, era lo máximo, la verdad. En esa novela llegó a ir al set, si recordaré. Vimos que venía a visita porque todo el staff, todo el mundo se ponía el traje de café y decías, hay visita. Y de repente llegaba como con un grupo de 14 o 15 japoneses. Inversionistas, digamos. Ajá, sí, claro. Y venía y felicitaba y estaba, o sea, dándole un lugar a la novela. Yo creo que esos son también premios y abrazos que ninguna que hayamos vivido eso lo vamos a olvidar. No, pues totalmente. Qué maravilla y qué padre que han pasado tantos años y seguirán pasando y están con nosotros y tendremos estos recuerdos de lo que se ha hecho en la vida y en el camino, ¿no? Y formar parte de eso, yo creo. Exacto, ¿no? o sea, Poner ese granito de arena. Decía Beto, eso es una frase que desde que nos conocimos que siempre se me quedaba presente, que era, no hay personaje pequeño sino malas digestiones. Entonces yo la primera vez que oí la frase, claro, yo estaba súper chiquita y como que me tardé en que me cayera el 20. Ya me tienen harta, porque estaban requete chiquitas. No, conocí a Beto, yo tenía, no, tú eras más chiquita, tú todavía ni nacías cuando yo conocí a Beto. Beto Sosa lo conocí, creo que yo tenía 10 y él tenía 11 haciendo El Soldadito de Plomo de Karina Dupré. Entonces, es verdad eso, o sea, lo importante a lo largo de una vida es finalmente darte cuenta en retrospectiva de la bendición de haber podido formar parte de la historia de nuestra televisión, la historia de nuestro cine, la historia del teatro, en fin. O sea, creo que esa es la parte más importante y que ahorita estamos viendo, pues toda la generación de como yo les decíamos, los hijitos de Pimsen, que además no lo han dicho, pero qué productor tan generoso con su gente, con su equipo de trabajo, un hombre espléndido. Mi hermano, que en paz descanse, hizo 2 telenovelas con él, María Mercedes y Rosa Salvaje, que ahí nos estábamos acordando de mi hermano, y esto de los regalos, los detalles, o sea, el hacer sentir querida a su gente, a su equipo. La verdad es que algo bien admirable que hay que reconocer, porque no solamente es la escuela que dejas hacia afuera como institución a nivel mundial del género de las telenovelas, sino además del interior, estos recuerdos que tenemos nosotros de una formación con una directora como Betty, con un emergente como Arturo Ripstein, ¿no? Imagínate. Y luego los equipazos, qué compañeros y qué compañeras, y bueno, que hasta la fecha sigue viva esta llama de ese vínculo, de ese lazo, que se formaron en esos equipos. O sea, exacto. ¿Cuál DVD? Exacto, era lo que se necesitaba, una buena historia, una buena adaptación para tropicalizarla aquí en México, un buen director, unos grandes protagonistas. Y la historia. O sea, la adaptación de Carlito Romero. Ajá, sí, qué bien. Exacto. Ay, claro, Carlito Romero. Honor a quien honor merece. Padrísimo. Pues la historia yo creo que también es de lo más importante. O sea, es más importante. Sí. Que puedes tener. Pero hay que llevarla bien interpretada. Exacto. Lo importante es que ellos lo borden, sea perfectible, o sea, potencien ciertas situaciones, cosas de sus propios personajes, y eso siempre se agradece porque gana el producto, ¿no? Oigan, pues estoy muy contenta y pudiera seguir platicando con cada uno de ustedes durante mucho tiempo, pero ¿qué creen? Ya se acabó el programa. No. Ya se nos acabó. Hombre, traíamos todavía harta ropa aquí. Traíamos cambio. Cambio de vestuario. Oigan, pues muchísimas gracias, querida Vane Bauche. Mil gracias por habernos acompañado. De veras que yo era chica, Adriana, no me vas a creer. Me tienen harta. Mil gracias por haberme Un placer, muchísimas gracias. Al contrario, Gaby Goldsmith. Gracias. Mil gracias por haber estado con nosotros. Don Chava, que yo sé que cambió una cita que tenía por ahí para estar con nosotros, te lo agradezco enormemente. Y nuestra Queen. Nuestra Queen adorada, que sabes que te quiero mucho. ¡Larga vida la reina! Mil gracias. Y recuerden que próximamente Simplemente María por su canal Telenovelas. Por esta parte, es todo. Soy Aurora Valle y nos vemos muy pronto. Hasta entonces. Gracias. Qué lindo.